Bueno, Natalie es tecnólogo médico ecografista de AGR, posee 12 años de experiencia clínica. Ella es especialista en ecomamaria, también en ecografía general y musculoesquelética. Posee 8 años de experiencia docente, es diplomado en mamografía, en imágenes mamarias, en Doppler de la Universidad del Desarrollo y actualmente cursa otro diplomado de patología mamaria. También es docente de nuestra Escuela de Ultrasonido de Chile, EDUCH, y es la responsable de las formaciones teóricas de ecografía mamaria y también es nuestra coordinadora del capítulo de ecografía mamaria de AGR, a cargo de todos los controles de calidad. Así que dejo con ustedes a Natalie Tejos y su tema actualizaciones del manual BIRATS sexta edición. Hola, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, Ya, genial. Eh, ok. bueno, buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Natalie Tejos, soy tecnólogo médico en ecografía eh, y también soy la coordinadora del capítulo de ecografía mamaria en la empresa GR. Hoy día les traigo el tema de las novedades que sabemos de la próxima edición del BIRAS, que sería la sexta edición. Para quienes no están muy familiarizados con lo que es el manual BIRAS, el manual BIRAS es como la Biblia de las personas que nos dedicamos a evaluar la mama por imágenes diagnósticas, porque básicamente lo que nos dice es cómo tenemos que demostrar las lesiones, cómo tenemos que describirlas y además cómo tenemos que caracterizar y categorizar todas las lesiones que encontramos en las distintas modalidades de imagenología de la mama. El manual BIRAT fue desarrollado por el Colegio Americano de Radiología en colaboración con 6 sociedades científicas con la finalidad de estandarizar la descripción de las lesiones mamarias en técnicas de imagen. Entonces, ¿para qué se hizo? Bueno, para reducir la confusión en la descripción de las lesiones mamarias, también para facilitar la comunicación entre los clínicos y los radiólogos y también poder monitorizar los resultados. Entre 1992 y el 2013 se han publicado 5 ediciones. Las 3 primeras ediciones solo se dedicaron de forma exclusiva a la mamografía y las 2 últimas ediciones han incluido además la ecografía mamaria y la resonancia magnética de mama. La sexta edición se encuentra en desarrollo y se espera que sea lanzada a finales de este año. Algunas de las novedades que se han sabido que va a traer se ha conocido en algunos de los congresos de radiología y esas son las novedades que les traje hoy día. La primera modalidad de imagen que tiene cambios en esta nueva versión del BIRAT es la modalidad de mamografía. En cuanto a la clasificación ACR de la densidad mamaria, se mantiene la descrita en la quinta edición, donde el ACRA vamos a ver que están las mamas compuestas principalmente de tejido adiposo. En el ACRB vamos a ver sectores dispersos de densidad fibroglandular. En el ACRC las mamas son heterogéneamente densas y pueden ocultar algunos nódulos pequeños. Y en el ACRD las mamas son muy densas y eso disminuye la sensibilidad de la mamografía. El ACR siempre se evalúa en el área de mayor densidad. Y también algo bien importante es que lo que la próxima edición del BIRAT quiere que se recalque es que la mayor importancia de la clasificación ACR no está en el porcentaje de la densidad de tejido fibroglandular, sino que está en el riesgo de que se nos esté pasando alguna lesión eh, en las mamas más densas principalmente. Acá, por ejemplo, hay
un ejemplo, valga la redundancia, de un nódulo que es isodenso y está especulado. Y aquí vemos cómo en el ACRA nosotros lo vemos fácilmente. En el ACRB también lo logramos ver, pero ya se nos dificulta un poquito. En el ACRC, la verdad es que ya casi que se nos puede pasar fácilmente, y en el ACRD prácticamente no lo vemos. Entonces, la mayor importancia es que se quiere que se sepa que cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente que, por ejemplo, que tiene una CRA y tiene un BIRAT 1 o un BIRAT 2, se espera que tanto el clínico como los radiólogos entiendan que esa paciente podría quedar con un control mamográfico anual, por ejemplo, pero si una paciente tiene una C o D, requiere alguna otro método de complemento de examen, como por ejemplo la ecografía mamaria, para poder detectar algún nódulo que no estemos viendo en la mamografía. En cuanto a la descripción de los nódulos, primero les quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que era la quinta edición del BIRAT, donde los nódulos se describían dependiendo de su forma en redondos, ovalados o irregulares, y dependiendo de sus márgenes en circunscritos o no circunscritos. Y entre los no circunscritos estaban también el borde oscurecido, el microlobulado, el indefinido y el especulado. Una de las nuevas modificaciones que va a estar en la próxima edición del BIRAT es que va a volver la forma lobulada. La forma lobulada se había eliminado en la quinta edición del BIRAT, pero resulta que hay varios nódulos en mamografía que tienen esta forma lobulada, como por ejemplo los microquistes agrupados y también algunos nódulos que a veces son benignos también. Y por lo tanto muchos radiólogos pidieron que esta forma volviera. Y es por eso que en la próxima edición del BIRAT va a volver la forma lobulada en la descripción de los nódulos. Pero se va a eliminar el margen microlobulado, que recordamos en la diapositiva anterior, estaba entre los no circunscritos y por lo tanto era un hallazgo sugerente de malignidad. ¿Ya? Entonces vuelve la forma lobulada y se elimina el margen microlobulado. Luego, en la próxima edición del BIRAT, con respecto a las calcificaciones benignas, también hay otro cambio que se va a eliminar el término de calcificaciones en popcorn o palomita de maíz, que recordemos que se asociaba a los nódulos, los fibroadenomas involutivos. Ahora este se va a cambiar por otro término que es toscas o gruesas. Aquí ojo porque la mayoría de estas actualizaciones que han aparecido del manual BIRAT están todas en inglés. Entonces igual tenemos que esperar para saber cuál va a ser el término que le vamos a dar a estas calcificaciones ahora, pero lo que al parecer van a quedar como calcificaciones toscas o gruesas. Y es importante no confundir estas calcificaciones toscas con las calcificaciones toscas heterogéneas, que son sugerentes de malignidad. ¿Ya? También otro cambio que va a haber en la próxima edición del BIRAT con respecto a las calcificaciones benignas es que se va a eliminar también el término puntiforme, que era un término que se utilizaba para describir a las microcalcificaciones redondas que miden menos de 0,5 milímetros, pero era un término que era poco práctico porque normalmente los radiólogos no miden las microcalcificaciones para saber si es que miden más o menos de 0,5 milímetros. Entonces,
ya este término se va a eliminar y solo va a quedar el término de microcalcificaciones redondas y que obviamente, igual que todas las microcalcificaciones, va a depender de su distribución, pero que generalmente son benignas. El siguiente cambio en las calcificaciones benignas es el término de lechada de cal que utilizábamos para estas calcificaciones que decantan en la proyección lateral y que también a veces las describían como calcificaciones semilunares, curvilíneas o lineales, y que ya no vamos a poder ocupar el término enlechada de cal, sino que en la próxima edición dice que esto se va a cambiar por el término de layering. Este término por ahora lo tenemos solo en inglés, pero layering en español quiere decir que decantan. Entonces, lo más probable es que ahora se va a colocar, en vez de calcificaciones en lechada de cal, es que se van a llamar calcificaciones que decantan. Con respecto a las asimetrías, una de las novedades es que se estaría eliminando el término de asimetría en desarrollo. Si bien el término no lo vamos a poder utilizar, nosotros tenemos que saber que una simetría que es nueva o que ha aumentado de tamaño o de densidad es signo de malignidad. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿y por qué van a eliminar la asimetría en desarrollo? Y es porque el manual del BIRAT es un manual que se dedica a evaluar el riesgo según la imagen y no según la temporalidad. Entonces, si bien el término asimetría en desarrollo ya no lo vamos a poder ocupar, sí vamos a poder hablar de estabilidad o de cambio con respecto a alguna asimetría focal con respecto a los exámenes anteriores. Otra cosa que va a cambiar es que hasta la quinta edición del VIRAT, cada vez que veíamos un conducto solitario dilatado, este tenía que ir a estudio histológico. Pero después de varias revisiones bibliográficas se comprobó que cuando el conducto dilatado solitario no estaba asociado a otros tipos de hallazgos sospechosos, como por ejemplo una masa irregular, una distorsión o a microcalcificaciones asociadas, es un hallazgo benigno. Y si además el paciente es asintomático, tiene súper poca probabilidad de que sea maligno. Entonces, si tengo un paciente que tiene un conducto solitario dilatado, sin otras características sospechosas y además es asintomática, entonces se puede interpretar como un hallazgo benigno. Pero si la paciente tiene telorrea o si tiene una masa asociada, por ejemplo, una masa palpable, o tiene cualquier otro tipo de sospecha, por ejemplo, microcalcificaciones agrupadas o alguna lesión irregular en la zona, ahí es sospechoso y se debe sugerir biopsia. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente modalidad de imágenes que tiene cambio en esta nueva edición del VIRAT, que es la ecografía mamaria. El primer cambio que tenemos en la ecografía mamaria es la introducción de un nuevo término, que es el halo ecogénico. ¿Qué es el halo ecogénico? Bueno, es una banda gruesa de tejido ecogénico que rodea la totalidad o parte de una masa mamaria y que va a alterar además la textura del tejido normal que rodea la masa. Probablemente representa la reacción desmoplásica o del edema que hay alrededor del tumor. Este halo ecogénico es distinto y es opuesto a la pseudocápsula ecogénica. La pseudocápsula es uniformemente delgada y está asociada generalmente a un nódulo que tiene forma ovalada y es sugerente de benignidad, mientras que el halo ecogénico es menos nítidamente delimitado, es más grueso, es más variable en espesor y está asociado a una masa que puede tener cualquier forma. Y algo también súper importante que dice esta nueva versión del VIRAT es que
halo ecogénico debe estar incluido en la medición de la masa, porque esto tiene mayor correlación con la histología. Muchas veces cuando nosotros medimos una lesión sospechosa, medimos como la parte hipocogénica nomás y no medimos la reacción desmoplástica que hay alrededor, que es este halo ecogénico. Bueno, la nueva versión del VIRAT dice que el, el nódulo se debe medir completamente, incluido el halo ecogénico, y esto tiene una mayor correlación con el nódulo real en la histología. Y bueno, el halo ecogénico tiene un valor predictivo positivo alto para malignidad, como este caso que era un carcinoma ductal invasivo. Tiene solo una excepción notable, y esa excepción notable es la necrosis grasa. Y como vemos en este ejemplo, acá hay un nódulo hipocogénico, es ovalado, es circunscrito, eh, pero está rodeado por un halo ecogénico grueso. Y también esta se correlaciona en una mamografía con una lesión que tiene densidad grasa y que tiene todas las características de corresponder a un quiste oleoso. Bueno, otro de los cambios más importantes en esta edición del VIRAT es la introducción de otra nueva categoría de hallazgo ecográfico, que es la lesión de tipo no masa. Probablemente las lesiones de tipo no masa, a más de alguno de nosotros que hacemos ecografía mamaria, nos ha tocado ver algo así y que muchas veces no sabíamos cómo describirlo. Bueno, las lesiones de tipo no masa son lesiones que carecen de tridimensionalidad de una lesión de tipo masa. Podemos identificarla en dos planos e incluso a veces podemos identificarla principalmente solo en un plano. No tiene forma ni margen definidos, y si es maligno es más probable que la histología sea un carcinoma in situ. Para describirla vamos a hacerla con respecto a su ecogenicidad. Por ejemplo, si es hipocogénica, isocogénica, hiperecogénica o tiene ecogenicidad mixta, con respecto a su distribución, como por ejemplo si tiene una distribución regional o focal, lineal o segmentaria. La forma y los márgenes no aplica porque, como les dije anteriormente, no se puede caracterizar la forma y el margen de la lesión, pero sí la orientación si es que es paralela o no paralela. Bueno, esta es una nueva lesión que estamos recién conociendo y hay algunos hallazgos tanto imagenológicos como clínicos que nos pueden sugerir malignidad o benignidad. Dentro de los hallazgos imagenológicos sugerentes de malignidad está que esta lesión, por ejemplo, esté asociada a un halo ecogénico o que esté asociada a una distorsión de la arquitectura, que tenga sombra acústica posterior, que tenga una vascularización aumentada, que tenga extensión ductal o que esté asociada a calcificaciones. Y los hallazgos que pueden ser sugerentes de benignidad es, por ejemplo, que esté asociado a la presencia de pequeños quistes. En el caso de los hallazgos clínicos sugerentes de malignidad es, por ejemplo, que haya telorrea o que haya una masa palpable. También hay hallazgos en otras modalidades de imágenes, como en la mamografía, que por ejemplo nos aumentaría la sospecha de malignidad de una lesión de tipo no masa, y es que además esta lesión esté asociada, por ejemplo, en mamografía a una distorsión de la arquitectura o a una asimetría. O que tanto en resonancia magnética como en mamografía contrastada haya un realce anormal en la región. Bueno, como la lesión de tipo no masa es una de las lesiones que es más difícil de comprender, aquí les traje algunos ejemplos de lo que yo entiendo por lesión tipo no masa. Por ejemplo, acá vemos esta lesión que muestra como un cambio sutil en la ecoestructura del parénquima. Aquí la colega lo trató de delimitar lo mejor posible, pero estos cambios eran bastante sutiles.
y que además esto estaba asociado en mamografía a microcalcificaciones agrupadas y sospechosas. Y además en un área palpable. Por lo tanto, por todo lo que le dije anteriormente, esta lesión de tipo no masa es bastante sospechosa de malignidad. Mientras que acá les muestro otra imagen donde también hay un cambio sutil en la ecoestructura del parénquima, pero está asociado a quistes y a microquistes, y que lo más probable es que sea una lesión benigna. También algo nuevo que está en esta nueva versión del BIRAT es que en ecografía se nos va a pedir que hablemos de los linfonodos según la localización en la que están, por ejemplo, en linfonodos intramamarios, axilares en la nivel 1, 2 o 3, dependiendo del pectoral menor, si están en la cadena mamaria interna o si son supra o infraclaviculares. Y lo otro es que con respecto a los linfonodos, es que más importante que el tamaño de los ganglios es la morfología que tienen, especialmente la relación de la corteza y el hilio. Bueno, la última modalidad de imágenes que tiene cambio en esta nueva edición del VIRAT es la resonancia magnética, y debo reconocer que esta es la modalidad que yo me manejo menos, así que me disculpan si es que cometo algún error de ¿cómo se llama?, de conceptos. Me pueden corregir al final también. Bueno, los radiólogos en resonancia magnética utilizan muy seguido el concepto de foco, y que se ha definido como estos puntos de realce menores a 5 milímetros. La nueva versión del VIRAT va a eliminar esa terminología, y entonces si se ve un realce único, bueno, es importante que el realce sea único porque cuando es múltiple ya disminuye su importancia. Y que sea de hasta 5 milímetros, los radiólogos van a tener que decidir si se trata de un realce de tipo masa pequeño o de un realce de tipo no masa pequeño. Y esto es porque la resonancia magnética actualmente ya tiene suficiente resolución como para poder definir esto. Bueno, en la resonancia magnética también vamos a agregar la forma lobulada para describir las masas. Y por otro lado, se va a eliminar los márgenes irregulares, y esto se va a pasar a denominar en inglés uneven, que todavía no tenemos la palabra en español, pero uneven en español quiere decir algo así como márgenes desiguales. El motivo por el que se va a eliminar los márgenes irregulares es porque también en la descripción de los nódulos en resonancia magnética está la forma irregular. Entonces, tener una forma irregular y un margen irregular es como muy redundante. Y por eso se va a eliminar entonces el margen irregular en la resonancia magnética. Otro cambio en la resonancia magnética es con respecto a la hiperseñal en T2, que generalmente se asocia a lesiones benignas y asociada generalmente a las lesiones que tienen líquido. Y los radiólogos la ocupan mucho. Pero también se ha demostrado que hay lesiones que son malignas y que son hiperintensas en T2, y que además la mayoría de las lesiones, tanto benignas como malignas, son hiperintensas en T2. Entonces, el nuevo VIRAT dice que solo se debe incluir que esta hiperseñal en T2 si es que esto hace algún cambio en la lesión, como por ejemplo si la lesión es sugerente de un quiste y además tiene hiperseñal en T2, entonces ahí sí se puede colocar. Si no hace ningún cambio, mejor no se coloca. También otra cosa que se añade es la presencia de los linfonodos en resonancia. Y igual que en ecografía, hay que describir la ubicación de estos linfonodos, ya sea si son intramamarios, axilares o de la cadena mamaria interna,
Y que también, si bien sabemos que hay características morfológicas que hacen que los linfonodos sean más sospechosos, por ejemplo, el engrosamiento de la corteza o la pérdida del hilio, lo que quiere la próxima edición del BIRAT es que no sean tan descriptivos con respecto a estos cambios en los ganglios, sino que solo se coloque si estos ganglios son normales o anormales. Y finalmente, pero bastante importante también otro cambio que tiene esta nueva versión en el BIRAT en resonancia magnética es la clasificación del BIRAT 6. Porque una de las principales indicaciones de resonancia magnética es la evaluación preoperatoria de los cánceres. Entonces, cuando le hacemos una resonancia a una paciente que tiene un hallazgo maligno comprobado con biopsia, eh, tenemos que ver si es que la lesión se mantiene o si hay nuevas lesiones o si, ¿cómo se llama? Si ha crecido, todas esas cosas. Y antes todo eso se clasificaba igual como BIRAT 6. Ahora esto va a cambiar. Si cuando hacemos esta resonancia a la paciente y en la resonancia no hay cambio, se mantiene el BIRAT 6. Ahora, si encontramos un hallazgo que tiene similar morfología al nódulo primario, está contiguo a menos de 2 centímetros de la neoplasia que es conocida, o tiene una mayor extensión de la neoplasia conocida, pero esa mayor extensión es menor del 2 centímetros, entonces no va a haber un cambio en el manejo clínico y por lo tanto ahí se va a mantener el BIRAT 6. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que dice es que este nuevo manual, esta nueva versión, perdón, del manual, es que los radiólogos tienen que decidir si va a haber un cambio o no en el manejo clínico. Entonces, pero ahora, si entonces esta nueva lesión que encontramos está a más de 2 centímetros de la neoplasia que ya es conocida, o hay un aumento en la extensión de la lesión mayor a 2 centímetros, entonces sí va a haber un cambio significativo en el manejo clínico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser necesario una biopsia nueva a una nueva lesión, o puede ser necesario, que una, por ejemplo, que una mastectomía parcial pase a ser una mastectomía total si es que la nueva lesión está muy alejada o está incluso en otro cuadrante. Entonces, aquí hay un cambio significativo en el manejo clínico y entonces estas nuevas lesiones los radiólogos deberían clasificarlas como BIRAT 4 o BIRAT 5 y no BIRAT 6 como se colocaba antes. Y bueno, estos son de momento los cambios que se conocen de la próxima edición del BIRAT. Nos queda esperar a fin de año a ver si es que sale esta nueva versión y bueno, espero que esto se haya entendido y que además haya sido de su agrado, incluso para aquellos que no se dedican al estudio de la mama. Bueno, muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus comentarios y sus consultas. Bien, pues muchas gracias Natalie por la presentación, todo muy claro. Quería solo agregar una pequeña pregunta respecto a cuando se publique en inglés, ¿generalmente las traducciones son simultáneas o también se demoran algunos meses más para hacerla en español? No estoy segura. Ujú. Sí, yo Sí, creo que se puede demorar un poquito, porque pero no también debe tienen ser que ser mucho. otros consensos respecto a los términos que tienen que llegar al punto de encuentro. Sí. Bien, pues, antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer una pequeña encuesta interactiva. Ahí en el chat les dejé el acceso y voy a compartirles pantalla acá. Este es el Ah, Mentimeter. espérame, espérame, es que voy a responder a una ¿Ok? pregunta primero. ¿Puedo o no? Dame un segundito Ah, para... ok. Después le seguimos en vivo todo. Ya, ok. Seguimos en orden. Entonces, todos ven aquí esta pantalla, ¿no? ¿Cuál pantalla? No, yo veo la mía.
Tienen que bajarte entonces. Ahí dejé de compartir. Ya, súper. Ahí sí. Bien. Ven acá esta pantalla de el Menti, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, acá, como verán, a la esquina superior derecha está el código QR. Pueden acercarlo con la cámara de su celular. Se meten al link y va a aparecer el acceso directo a la encuesta interactiva. Vamos a esperar unos segundos para que se sumen o pueden acceder directamente desde el computador o desde su celular con el link que les dejé en el chat. ¿Ya? Ok, vamos entonces, tenemos 6 conectados. Dame unos segundos más. Si no, también pueden meterse, tal como dice arriba, a menti.com y ponen estos 8 números de código. También pueden acceder a la misma encuesta que vamos a tener acá. Bien, vamos a dejar el código QR de todas maneras puesto ahí arriba para que puedan seguir accediendo. Entonces, vamos a primera pregunta. ¿Qué término, vamos a corroborar cómo nos fue respecto a los conocimientos de esta actualización? En mamografía, ¿qué término se va a agregar? Se va a agregar los márgenes microlobulados, las calcificaciones en popcorn, la forma lobulada o las calcificaciones en lechada de cal. Pueden ir respondiendo y en unos segundos vamos a revisar sus respuestas. Quienes todavía no pueden ingresar, ahí está el código QR y en el chat está el, el link directo. Después entonces seleccionan su opción y ponen Submit. Muy bien, ahí están cayendo todas las respuestas. Vamos a ver. Bien, veamos cómo nos fue. Muy bien. Tenemos 92% de respuestas, tenemos 27 respuestas hasta ahora, 93% de la opción C, forma lobulada, que es lo que se agrega. Muy bien. Los márgenes microlobulados, las calcificaciones en popcorn y las calcificaciones de leche de cal son lo que se elimina en esta versión número 6. Bien, vamos a la segunda pregunta. Entonces, acá respecto a la ecografía, ¿qué término no se va a agregar en esta sexta edición? El realce único, el halo ecogénico, la lesión de tipo no masa o la localización de los linfonodos. Pueden también responder y ponen submit. Bien, ok. Tenemos 25 respuestas, vamos a ver. Bien, 89% dice que el realce único es lo que no se agrega en ecografía en esta sexta edición. Perfecto, muy bien. Tarea cumplida, Nati. Se entregaron los conocimientos adecuados. El realce único es para la resonancia y el halo ecogénico, la lesión tipo no masa y la localización de los linfonodos son los principales términos digamos, de especificidades que se agregan a esta nueva versión del VIRATS. Bien, una última pregunta respecto a su opinión. Acá van a tener, pueden hacer un scroll con el dedo, si es que están en el celular o con el clic del mouse, y pueden calificar del 1 al 10 cuál ha sido si están de acuerdo con las modificaciones para esta nueva edición respecto a la mamografía, a la ecografía y a la resonancia magnética. Viendo en vivo las opiniones del resto.
bien crítico nuestro público ahí de su... Ahí le vamos a hacer llegar a la CR la respuesta, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se les ocurre? Bien, bien. Más del 80% de acuerdo con todo, entonces en general bastante bien. Tuvimos 27 respuestas, así que estamos súper ok. Muchas gracias por su participación. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Nati, ahí tú tenías una ya seleccionada. Sí, acá me preguntan que no se entendió lo último, eso de bajar de un BIRAT 6 a un 4 o 5 si es que ya está biopsiado. Lo que pasa es que el BIRAT 6 se considera para toda lesión que ya está comprobada que es un cáncer de mama, ¿cierto? Pero estamos hablando de que cuando tenemos esta lesión y vamos a hacer esta resonancia previo a la operación y nos encontramos con una nueva lesión o esa misma lesión creció eh, dependiendo de cuánto crezca, se puede mantener ese VIRAT 6 o puede ser necesario un cambio en la conducta. Y cuando cambia la conducta, entonces la idea es que pongan nuevamente, por ejemplo, a VIRAT 5 o VIRAT 4, por ejemplo, y por ejemplo, si es que el nuevo nódulo es muy sospechoso de malignidad y está en otro cuadrante o está a más de 2 centímetros, la idea es que los radiólogos coloquen, en vez de BIRAT 6, como diciendo, ah, ya se mantiene lo mismo que estaba antes, sino que cambiemos y digan así como no, es un BIRAT 5 y esto hay que biopsiarlo o es muy sospechoso y esto puede cambiar la conducta porque como está a más de 2 centímetros, puede ser necesario ahora una mastectomía completa o puede ser como cambia la conducta, es necesario que haya algo más, como una biopsia o una conducta a nivel quirúrgico, por ejemplo. No sé si se entiende ahora. Ahí dijo, le entregué que se Claro. entendió. La nueva lesión, o por ejemplo, si la misma lesión creció más de 2 centímetros. La misma lesión puede crecer mucho y por lo tanto también puede ser necesario cambiar la conducta, como porque cuando ponemos VIRAT 6 quiere básicamente decir que se mantiene la misma conducta que ya llevamos, mientras que el VIRAT 5 y el VIRAT 4 requiere una nueva conducta. Bien. Pueden también los que quieran abrir su cámara y micrófono y pueden consultar directamente o dejarlo acá en el chat. Yo Claro. tengo una pregunta. Hola, Nati. Aquí Ah, Loreto. Hola, hola Consulta. Lore. Entonces, si la lesión, por ejemplo, no sé, estuviera en quimio y redujera su tamaño, también podríamos llegar como... em, ¿qué sería? ¿Seguiría siendo B6? Porque no es Sí, una lesión nueva y ha mejorado. Ha sí. disminuido su tamaño, quizás Sigue la siendo, conducta ya va a ser reseccionar, lo que pasa es sacarlo. claro, lo que pasa es que cuando hablamos de cambio de la conducta, porque generalmente cuando disminuyen de tamaño es una reacción esperada con respecto a la quimioterapia y las terapias con hormonoterapia. Lo que no está esperado es que aparezca una lesión nueva o que la lesión crezca. Entonces, como ese cambio no está esperado, porque generalmente a pesar de que la lesión disminuya de tamaño, igual la van a operar y le van a sacar y le van a dejar un borde generalmente de 2 centímetros alrededor, por alrededor de la... Entonces, lo que no es esperado es que esto crezca y pueda cambiar la conducta y podamos ser necesario que saquemos el cuadrante completo o sacar la mama completa. Ah, ya, ok. Dice, Gracias. bien, hoy día, claro, lo que dice Braulio es que dice lo que me ha tocado ver en este último tiempo en mi lugar de trabajo, si se observa una nueva lesión o un realce de tipo no masa, se envía a ecografía con look y ahí en base a la eco, si es que tiene representación, se determina conducta de biopsia o no. Porque siempre lo ideal es biopsiarla con la biopsia core.
Ujú. Es más fácil. Exacto. No entendí lo que Estamos puso la ahí. mano. Em, sí, estaba hablando de lo mismo del quiste con reacción inflamatoria también. Yo quería pedirte si nos podías dar algunos tips para poder diferenciar la única excepción que había respecto al halo ecogénico, que era el quiste oleoso con este halo ecogénico, poder diferenciarlo de un nódulo real con halo ecogénico con sospecha de malignidad. Bueno, principalmente diría que la principal característica de diferencia nos va a dar la mamografía. Nosotros generalmente correlacionamos, ahí, pensé que lo había hecho bien. Eh, Nosotros correlacionamos siempre la mamografía y la ecomamaria, y generalmente las lesiones que eh, ¿cómo se llama? La necrosis grasa a veces pueden llegar a ser bien feas y nos pueden llegar a hacer sospechar de una necrosis grasa porque puede tener cualquier forma, puede estar asociada además a un halo ecogénico, puede tener una ecogenicidad mixta o puede ser muy hipocogénica o puede ser heterogénea o puede tener una ecogenicidad, cualquier ecogenicidad en realidad. Y la gran diferencia aquí y que nos ayuda mucho es la mamografía, porque mientras que las lesiones sospechosas son siempre densas, las necrosis grasas son siempre con densidad grasa y en la mamografía se van a ver hipodensas. Entonces, generalmente si nosotros encontramos una lesión ahí, volver a la mamografía, volvemos a mirarla y decimos, ah, ya, mira, pero es que aquí hay una lesión adiposa que está en correlación con lo que yo estoy viendo en la eco. Ujú. Y esa es nuestra mayor salvedad, nuestra mayor ayuda, pero bien sabemos que muchas veces las necrosis grasas han sido biopsiadas también, porque puede pasar que la lesión esté justo en una zona de una cicatriz de un antiguo cáncer, por ejemplo, y en esa zona, como las cicatrices muchas veces hay mayor densidad, es muy difícil saber diferenciar entre una necrosis grasa y una nueva lesión de cáncer. Entonces ha pasado muchas veces que van a biopsia. Y pero si es que lo que siempre, claro, si estamos entre una cosa y la otra, lo principal, bueno, saber si es que hay un antecedente quirúrgico también, por ejemplo, asociado. Generalmente las necrosis grasas además están bastante superficiales, no tan profundas con respecto al tejido mamario. Em, y eso, y ir a la mamografía, correr a la mamografía a ver qué se ve ahí. Acá Melissa Montesino nos pregunta si la paciente es joven y no tiene mamo o se recomienda tomar una proyección para poder distinguir si es necrosis grasa. Bueno, lo que pasa es que las necrosis grasas generalmente están asociadas a eventos traumáticos, por ejemplo, como contusiones fuertes o a cirugías. Es muy rara la necrosis grasa en una paciente joven que no ha tenido nada de esto. Em, Cuando nosotros estamos sospechando de que hay una lesión hipocogénica en una paciente y es irregular y tiene además está asociada a un halo ecogénico, si la paciente no tiene mamografía, va a quedar con un BIRAT 4 y se le va a sugerir biopsia. Es probable que le pidan, pero ahí también hay que ir a ver las otras indicaciones que decía de, por ejemplo, no sé, pues si además está asociada a una lesión palpable, podemos ir a decir si es que, siempre ver si es que hay algún otro hallazgo en la paciente como para poder decir si es que esto tiene más sugerencia de malignidad o de benignidad. Un Sí, antecedente de trauma o que la lesión sea muy superficial, igual sería como sugerente de necrosis grasa, ¿no? sí, por supuesto. Y muchas veces las necrosis grasas no están solitas, pues muchas veces están como alrededor del sitio de la contusión, hay varios quistes oleosos. No sé si les ha pasado ver a una paciente que ha tenido
una contusión o un choque en el auto. Y muchas veces en esa parte se ve muchas necrosis grasa en la misma parte. Eh, Pasa harto y bueno, generalmente son más superficiales, como dice la Lore, está asociado al antecedente traumático o de cirugía. Si no Perfecto. existe nada de eso, Mm. es mejor pecar ¿cómo se llama? De alaraco y que se nos vaya una paciente a biopsia a que se nos pase un cáncer, diría yo. Claro. Bueno, y los antecedentes clínicos y el factor de riesgo y todo eso va aumentando la sospecha. Claro. Jackie, tú querías hablar y no te salió el audio. No sé si quieres abrir el micrófono de nuevo o es que darnos una pregunta por el chat. Sí, la Ahí. estaba escribiendo, estaba con el audífono y no me resultó. La Nati dijo cuando que había el cambio de conducta, porque quedaba como medio raro que de un BRAT 6 bajara a un 4 o 5, por eso yo le pregunté y ahí comentaron de que cuando se usa quimioterapia y la respuesta es completa, 100% regresión del cáncer por una neoadyuvante, la conducta actual es no operar. Yo sé que eso no se hace, que me van a decir, no, pero ahora yo conozco una persona, yo conozco también muchas personas que tenían respuesta al 100% y las operaron igual, pero eso se sugiere ahora en los congresos porque de hecho los bordes de esas personas salen negativos porque ya no hay cáncer. Entonces se sugiere no operar y eso es como nuevo, porque muchas veces la paciente quiere que le saquen el no cáncer porque ya no hay cáncer en el fondo. Eso quería aportar un poquito que a mí también me llamó la atención. De hecho, sí, eso es súper nuevo, pero sí, efectivamente, como dice la Jackie, a nosotros también en el diplomado nos pasaron esto y también nos dijeron lo mismo, que la conducta general es no operar. Pero bueno, la mayoría de las pacientes igual quieren operarse, pero como por el miedo más que todo, pero sí, efectivamente la conducta es no operar. Bien. Tenemos otra pregunta de Ana María Castro. ¿Para el halo ecogénico se registra la medición del grosor del halo en el informe o solo se registra el tamaño del nódulo? Yo entiendo que solo se registra el tamaño del nódulo y se incluye en el tamaño del nódulo el halo, pero no es como que tengamos que medir el halo como algo aparte, así como poner así como esto es nódulo y esto es halo, no, es como parte de todo el nódulo el halo. Si pudiese poner la imagen con el halo, te pido. Acá. Claro, Entonces, entonces se mediría de aquí hasta acá ujú, y de acá hasta acá. Incluye, entonces, en vez de decir que el nódulo es como esto nomás, de aquí a aquí, incluye todo el halo completo esa al es medir. ujú, y esa medida final es la que se va a informar. Claro, esa es la medida que generalmente cuando hacen la histología es la medida real del nódulo. Generalmente en ecografía siempre dicen que nosotros submedimos los nódulos porque no incluimos los halos y no incluimos estas cosas. Entonces, nosotros siempre estamos disminuyendo el tamaño de las lesiones realmente. Bien. Yo tengo otra pregunta respecto al no, el conducto mamario solitario dilatado, que está descrito para mamo. ¿Eso también podría aplicar para ecografía? Si es que no tuviésemos, por ejemplo, una mamografía menor de 30, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo pienso que, bueno, hay que esperar a que se aparezca realmente la próxima edición, pero yo creo que casi todas estas cambios, las que son como solo de mamografía, también van a estar aplicables a la otra, es lo que yo creo. Son aplicables a las otras también, por ejemplo, la forma lobulada, se habló que se agregaba tanto en mamografía como en resonancia, pero yo creo que también se va a agregar en ecografía. El conducto solitario, cuando lo vemos solo en ecografía, también se ha dicho que, por ejemplo, aunque esté ¿cómo se llama? Con contenido espeso, si la paciente no tiene
descarga hemática por el pezón generalmente no está asociado a una patología maligna y lo podemos mantener en control, por ejemplo. No necesariamente tendría que ir a biopsia. Lo mismo cuando se sospecha de papiloma también, si la paciente no tiene alguna sintomatología, también podría quedar como en control. Ya no, ya hay que empezar a pensar que todo va en conjunto, así como tanto la clínica de la paciente eh, junto con los hallazgos imagenológicos, pero yo creo que sí, todos los hallazgos las cosas que yo creo que van a cambiar, va a aplicar tanto, especialmente lo que con respecto a nódulos, me tinca que va también a cambiar en ecografía Súper, y en resonancia y todo. claro. Respecto a las lesiones no masa, ahí habían algunas recomendaciones para la descripción que son súper estructuradas y específicas. Y si nos podrías dar algunos tips y recomendaciones para la demostración en la imagen, dado que es un hallazgo poco definido y viene toda esta duda respecto a si puede ser o no, ¿qué tips nos podrías dar como para diferenciarlo, identificarlo y después demostrarlo correctamente al radiólogo? Bueno, generalmente cuando nos enfrentamos a una lesión así que como que el, no tiene como nosotros vemos como que pasamos con el transductor y decimos, pucha, aquí esto está raro, está como extraño porque como que cambia la ecogenicidad del parénquima, acá está raro, eh, pero no puedo delimitar la masa, por ejemplo. Bueno, en algunos casos, bueno, yo he estado alguna vez trabajando con algunos radiólogos y lo que me dijeron en ese momento era que tratara de delimitar una masa, tratar de delimitarlo lo más posible. Entonces, como modificar los factores técnicos, ya sea subir la frecuencia, como para que, o mover el foco de tal forma de que esto se vea como quizás un poquito más hipocogénico de lo que realmente es, que es como lo que hizo aquí la colega también, porque en realidad esto que mostró acá, que ustedes lo ven un poco más delimitado, esto no era tan así, era un cambio bien sutil. Entonces, quizás cambiar un poco los factores técnicos como para que esta zona se vea un poquitito más hipocogénica y más delimitada y hacer casi como una especie de masa donde solo hay un cambio sutil de la ecogenicidad. Y obviamente, si está asociada a alguna de las otras cosas que les dije, como por ejemplo que esto sea palpable o tenga sombra acústica, como en este caso también tiene sombra acústica, tiene microcalcificaciones, tiene casi todas las cosas, tiene una distorsión en la arquitectura, tiene casi todas las cosas que dijimos que podía aumentar la malignidad de la lesión. Estas las tiene, porque además está asociada a microcalcificaciones en mamografía, era palpable, todas las cosas, y lo más probable es que esto sea un cáncer. Los signos clínicos también son súper relevantes respecto a la palpación, digamos, clínica con el mismo transductor. Al paso del transductor también se nota bastante la diferencia respecto a un tejido fibroglandular normal que puede estar alrededor. Siempre tenemos esas recomendaciones y como conclusiones que vemos mensualmente en las reuniones clínicas, siempre hacerle caso a las pacientes respecto a lo que se palpan, a los síntomas que tienen, porque es, aparte de la revisión estructurada y específica de la mamografía, es otro de los puntos súper relevantes que no se nos pueden escapar para poder llegar a un mejor diagnóstico, porque muchas veces ecográficamente es súper sutil el cambio y si pasamos por encima 10 veces, a veces no lo vamos a poder identificar si es que no le damos la relevancia como el enfoque respecto a la identificación de lo clínico. Y cuando son muy grandes, también la recomendación de cambio de transductor o de imagen panorámica. Claro, la imagen panorámica principalmente, diría yo.
El cambio transductor también lo podemos ocupar como para ver si que logramos demostrar un poco mejor la lesión con el transductor. Pero claro, el panorámica nos puede ayudar. También el hacer imágenes comparativas también incluso con el lado contralateral de la mama, o sea, la otra mama en la misma cuadrante, en la misma, podemos hacer una comparación como para dejar un poco más claro que aquí hay algo que nosotros estamos viendo que puede que no sea tan distinguible a la vista y que el radiólogo, para que el radiólogo nos crea que hay algo ahí. Aquí también para identificar los límites, los bordes inferior, superior, lateral, porque a veces es más grande que el FOV del mismo transductor, entonces visualmente se pierde la identificación, sobre todo para alguien que lo va a ver después y lo va a informar. Es súper importante esas imágenes panorámicas. La doctora Dulia nos dice que también es útil en las lesiones no masa el disminuir lo más posible la distancia entre el transductor y el hallazgo, con cambio de posición de la paciente también. Claro, la- el mover a la paciente y dejar lo más paralela posible la piel y la pared torácica nos va a ayudar a que haya menos espesor también en la mama. Y eso nos va a mejorar harto la imagen ecográfica. Y eso sirve para todas las lesiones, no solo para la lesión no más. Bien, pues. Y explorar la zona donde en la mamo se ven las microagrupadas, totalmente Ir a buscar dirigido. dirigidamente. Ujú. Muchas gracias, doctora, también por sus tips. Bien, Exacto. pues. Estamos llegando ya al final de este webinar. No sé si alguien más quiere agregar algo o alguna última consulta. Bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Damos por finalizado este webinar. Agradecemos entonces su participación también activa con la encuesta y con las preguntas. Y bueno, quedan cordialmente invitados para el próximo mes, el martes 26 de noviembre, a un nuevo webinar. En esta ocasión va a ser de músculo esquelético con el tema lesión de Stener, demostración ecográfica y maniobras dinámicas por nuestro tecnólogo médico Sebastián Ulloa. Así que también atento a las redes sociales para que puedan inscribirse y recibir el link y cordialmente invitados y nos veríamos el próximo mes en una nueva versión de nuestras reuniones de webinar abierta a todo público. Bien, pues muchas gracias Nati por tu presentación. Gracias Pues, a todos por por estar, por la atención. Muchas gracias. bien, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Que estén súper bien. Cuídense. Chao. Chao.